El 6 de julio, nuestra iglesia recuerda a Santa María Goretti, virgen y mártir, patrona de las víctimas de la violencia sexual. Año 1902, Italia. María Goretti nació en Corinaldo, Italia, el 16 de octubre de 1980, hija de Luis Goretti y Assunta Carlini, ambos campesinos. María fue la segunda de 6 hijos. Vivió en el seno de una familia humilde y perdió a su padre a los 10 años por causa del paludismo. Como consecuencia de la muerte de su padre, la madre de María Goretti tuvo que trabajar dejando la casa y los hermanos menores a cargo de esta, quien realizaba sus obligaciones con alegría. Cada semana asistía a clases de catecismo y a los 11 años hizo su primera comunión, haciéndose desde entonces el firme propósito de morir antes que cometer un pecado. En la misma finca donde vivía María, trabajaba Alejandro Serenelli, quien se enamoró de ella. En ese entonces contaba con 12 años. Serenelli, a causa de lecturas impuras, se dedicó a buscar a María, haciéndole propuestas que la santa rechazaba, haciendo que se sintiera despreciado. El 5 de julio de 1902, Serenelli fue en busca de María, quien estaba sola en su casa, y al encontrarla, la invitó a ir a una recámara de la casa, a lo que María se negó, por lo que aquel se vio obligado a forzarla. María se negaba, advirtiéndole a Serenelli que lo que pretendía era pecado y que no accedería a sus pretensiones, por lo que éste la atacó con un cuchillo, clavándosele 14 veces. María no murió inmediatamente. Fue trasladada al Hospital de San Juan de Dios, donde los médicos la operaron sin anestesia porque no había, y durante 2 horas la santa soportó el sufrimiento ofreciendo a Dios sus dolores. Antes de morir, un día después del ataque, María alcanzó a recibir la comunión y la unción de los enfermos e hizo público su perdón a Serenelli. El asesino fue condenado a 30 años de prisión, donde al principio no daba muestras de arrepentimiento. La tradición cuenta que después de un sueño donde María le dijo que él también podía ir al cielo, Serenelli cambió completamente, volviéndose hacia Dios y ofreciendo sus trabajos y sufrimientos en reparación de sus pecados. Después de 27 años de cárcel, fue liberado y acudió a pedir perdón a la Madre de la Santa, quien no solo lo perdonó, sino que lo defendió en público, alegando que si Dios y su hija lo habían perdonado, ella no tenía por qué no perdonarlo. La fama de María Goretti se extendía cada vez más y fueron apareciendo las muestras de santidad, que fue fruto de su cercanía a Dios y a su devoción a la Virgen María. Después de numerosos estudios, la Santa Sede la canonizó el 24 de junio de 1950 en una ceremonia que se tuvo que realizar en la Plaza de San Pedro debido a la cantidad de asistentes que se calculaban en más de 500,000 personas. En la ceremonia de canonización acompañaron a Pío XII, la madre, 2 hermanas y un hermano de María. Durante esta ceremonia, su santidad Pío XII exaltó la virtud de la santa y sus estudios afirman que por la vida que llevó, aun cuando